Hola chiques, ¿cómo están? Quiero partir este video enviando un saludo dedicado en especial a aquellos estudiantes LGBTIQ. Ayer, como cada 28 de junio, se conmemora el Día Internacional por el Orgullo, así que les envío un saludo atrasado pero con cariño. Bueno, partiendo ya con lo que es nuestra guía 6, vamos a iniciar esta semana de una manera un poco distinta. Vamos a partir hablando de las emociones, algo que en circunstancias habituales quizás no haríamos, pero bueno, dado las circunstancias actuales, voy a pedir que recuerden una de las primeras guías que trabajamos, en la que ustedes tenían que hacer una bitácora de la pandemia, tenían que escribir esta especie de diario de vida. Bueno, allí una de las preguntas tenía que ver con la esperanza. Empecemos esta semana entonces con esa pregunta, a modo de pregunta cero. Como dice arriba, en estos tiempos, ¿qué cosas te hacen a ti sentir esperanza? Puede ser algo que les haya ocurrido, algo que hayan visto, que hayan leído. Sí, en lo personal, algo que a mí al menos me hace sentir esperanza es ver videos de gente alrededor del mundo, ver gente de nuevo reunida, gente que se está manifestando por causas justas. Como les puse ahí, yo sé que está difícil encontrar optimismo estos días, pero bueno, saber que en otros lugares, luego del encierro, luego de la tragedia, la gente se pudo volver a reunir, es algo que al menos a mí me da ilusiones para el futuro. Esta semana vamos a continuar con el tema de la clase anterior, solo que desde una mirada un poco diferente. Habrán visto en internet o en las noticias acerca de las distintas estatuas que han sido derribadas alrededor del mundo. Bueno, y vamos a analizar el simbolismo que hay detrás de la caída de estas estatuas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo una columna de opinión. Por lo tanto, nuestro objetivo de esta semana es interpretar símbolos y analizar una columna de opinión. Para esto, lo primero que tenemos que saber es qué es un símbolo. Un símbolo es una representación de una idea abstracta, de algo que no se puede ver ni tocar, a través de un objeto concreto. Como la palabra lo indica, los símbolos representan las ideas, o sea, las muestran de otra forma, ya sea mediante objetos, animales, incluso colores. ¿Se les ocurren algunos ejemplos? Podemos encontrar símbolos en la literatura, en los medios de comunicación, en las calles. Prácticamente están en cualquier parte. Acá los ejemplos que tenían ustedes en su guía, tenemos la idea del amor, se puede representar a través del objeto corazón, la paz a través de la paloma, el poder a través de una corona, el viaje a través de una maleta, el cambio a través de la luna, la lealtad a través de un perro. Todos estos serían ejemplos de símbolos. Entonces, siguiendo los ejemplos anteriores, pregunta número 1, anoten en su cuaderno 3 ejemplos de símbolos diferentes. Ahora preparémonos para la lectura. Antes de leer, revisemos el título del texto. Pedestales y prontuarios, se titula la columna que vamos a leer. Si no sabes lo que significan estas palabras, búscalas en un diccionario o pregúntale a alguien, ya que son importantes para comprender el texto que vamos a leer a continuación. Así que pregunta 2, ¿qué es un pedestal? ¿Qué es un prontuario? Escribe la respuesta en tu cuaderno. Piensen, por ejemplo, en la frase yo te tenía en un pedestal o tal persona se me cayó del pedestal. ¿Qué quiere decir eso? O cuando alguien tiene un prontuario, ¿qué cosas hizo para tener un prontuario? ¿Ya? Y ahora sí vamos con la lectura, vamos a leer en conjunto, así que atención. Pedestales y prontuarios, una columna de opinión del escritor y periodista Pedro Cayuqueo. Las protestas antirracistas que recorren el mundo tras la muerte de George Floyd han puesto en discusión la historia y sus monumentos. El último en caer fue el rey Leopoldo II de Bélgica. De a poco caen las estatuas de polémicos personajes alrededor del mundo, personajes cuestionables o controvertidos. Esta semana fue el turno del rey Leopoldo II de Bélgica, esclavista europeo de triste recuerdo en el Congo, y a quien el escritor Mark Twain retrató en una sátira a comienzos del siglo XX. El Black Lives Matter, las protestas antirracistas globales tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, terminaron con el monarca refugiado en la bodega de un museo. Mucho peor le fue a la estatua del comerciante inglés de esclavos del siglo XVII, Edward Colston. Su figura de bronce se ubicó en 1895 en el puerto de Bristol, Inglaterra, y las solicitudes para su retiro se acumularon durante años.
hasta que la paciencia se agotó. Hace unos días fue arrancada de su pedestal por manifestantes y luego lanzada al fondo del río Avon. Que allí permanezca es el deseo de muchos. El año 2018, la estatua de un colega catalán de Colston, el primer marqués de Comillas, Antonio López y López, terminó sus días en un museo de Barcelona, tras optar la ciudad por su retiro de la vía pública. Hacia 1850, López montó desde Cuba un verdadero holding empresarial esclavista, un conglomerado, una agrupación de empresas de esclavos que incluyó varias flotas de barcos y luego ferrocarriles y seguros. Se hizo millonario y pasó a la historia como un gran filántropo, como un tipo generoso, humanitario, hasta que la memoria hizo lo suyo. Largas luchas preceden este tipo de actos. Para algunos trataría solo de vandalismo, pero para otros, en cambio, de una necesaria y saludable revisión de la historia y sus relatos. En Estados Unidos, desde los años 70, el movimiento indígena ha rechazado la celebración del Columbus Day, o Día de Cristóbal Colón, la versión local del 12 de octubre hispano. A la fecha, más de 130 ciudades y 7 estados han derogado la conmemoración, la han cancelado, la han suprimido. Entre ellos, el Distrito de Columbia, cuyo nombre está inspirado precisamente en el navegante genovés. En Washington, desde 2019, se celebra en su reemplazo el Día de los Pueblos Indígenas. Es una batalla que también han dado los afroamericanos. En el año 2017, la propuesta para retirar la estatua del general Robert Lee, quien luchó en la guerra civil en el bando de los confederados favorables a la esclavitud, desató una oleada de graves incidentes en Charlottesville, Virginia. Allí los protagonistas fueron los supremacistas blancos opositores a la medida. Cientos marcharon por la ciudad, una demostración de fuerza que dejó muertos y cientos de heridos. Fue un recordatorio de aquella vieja herida racial estadounidense imposible de cerrar. En Wallmapu también han sucedido cosas. El año 1992, en el marco de la visita del rey de España a Valdivia, para las celebraciones oficiales del 5º centenario, varios bustos del fundador del Reino de Chile terminaron en el suelo. Pasó en Temuco, Concepción y también en Valdivia, la ciudad de los festejos. Lo mismo aconteció tras el estallido social de octubre pasado. Cornelio Saavedra, Teodoro Schmidt y el propio Valdivia, 3 personajes históricos cuyas estatuas resultaron víctimas de la rabia ciudadana y la ley de gravedad. En Wallmapu, el escritor Osvaldo Bayer lideró por años el movimiento Desmonumentar a Roca, logrando que estatuas a su figura y calles con su nombre fueran retiradas de numerosas ciudades de Argentina. Un libro necesario para entender aquella lucha es Pedestales y Prontuarios, del investigador Marcelo Balco. Allí, las claves de cómo el patrimonio conmemorativo naturaliza ciertos relatos, aquellos que glorifican a las élites dominantes, ocultando el prontuario de muchos personajes tras el mármol. Para ello sirve revisitar la historia, para comprender nuestro presente y construir entre todos un mejor futuro, uno con más memoria y menos olvido. Vámonos ahora a las preguntas. Primero ustedes enumeren sus párrafos del 1 al 12 y luego responden esto en su cuaderno. Tercera pregunta, en el párrafo 2. ¿Qué quiere decir con que terminó el monarca refugiado en la bodega de un museo? Explica con tus palabras la frase. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Cuarta pregunta, en el párrafo 10. ¿Por qué crees que el autor utiliza comillas para la palabra celebraciones del 12 de octubre? Ese párrafo que habla del 5º centenario, ¿verdad? De los 500 años de la llegada de Colón. ¿Para qué utilizará el autor estas comillas? Luego pregunta 5, con la información que entrega el texto acerca de los personajes históricos homenajeados en estatuas, a grandes rasgos explica quiénes fueron estos personajes, qué hicieron o a qué se dedicaban, y además ustedes tienen que destacar o subrayar las palabras en el texto que les ayudaron a responder esta pregunta. No es necesario que busquen más información, solamente con lo que se les entrega en el texto basta. Luego, pregunta 6, ¿cuál es la tesis o punto de vista que defiende el autor en su columna? Acá la pregunta va por la postura o la opinión del autor. Luego pregunta 7, considerando el texto leído, primero, ¿qué ideas crees que representan las estatuas? Y segundo, ¿qué ideas representan estas estatuas ya derribadas? Explica con tus palabras siguiendo el ejemplo. El ejemplo que teníamos del corazón, que representaba la idea del amor,
Una explicación para eso podría ser como que cada 14 de febrero se llena de corazones las tiendas, en este caso para celebrar, bien comercialmente, pero celebrar al fin y al cabo el amor. Ya ahí habría un ejemplo de explicación. Ustedes, además de colocar la idea que representan las estatuas y las estatuas derribadas, explican con sus palabras un poco de qué se trata. Y por último, no olviden enviar sus respuestas. Pueden enviarlas al correo o al Instagram del departamento. No olviden colocar el nombre, el curso, las respuestas, incluyendo la pregunta 0 hasta las 7. Ahí ustedes deciden si es que prefieren mandar una foto del cuaderno, un audio, una transcripción, en fin. Como plazo máximo les dejo el día 3 de julio, cosa que yo pueda revisar sus respuestas y prepararles el video de la retroalimentación. Bueno, eso sería todo por esta semana. Que estén muy bien, cuídense mucho y quedo atenta a sus dudas, sus consultas, ahí estamos comunicándonos. Chau.